Imagínate esto. Estás parado frente a la gran pirámide de Giza. El sol abrasador del desierto golpea tu rostro. Levantas la vista y tu mente se niega a procesar lo que ves. 146 metros de piedra perfectamente alineada se elevan hacia el cielo. 2.300.000 bloques de piedra caliza, cada uno pesando más de 2 toneladas. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Fue construida hace 4.500 años, sin grúas, sin maquinaria moderna, sin tecnología computacional. ¿Cómo diablos lo hicieron? Porque déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no solo te mostrará cómo movieron bloques imposibles, sino que te revelará una civilización tan avanzada, tan meticulosamente organizada, que desafía todo lo que creías saber sobre el mundo antiguo. Y espera, porque te voy a mostrar un descubrimiento reciente que ha sacudido todo lo que los arqueólogos pensaban que sabían sobre las pirámides. Pero empecemos por el principio, porque esta historia comienza mucho antes de que la primera piedra tocara la arena del desierto. Corre el año 2550 a.C. El faraón Keops, o Yufu como lo llamaban los egipcios, acaba de ascender al trono. Tiene un problema. Bueno, no un problema exactamente. Más bien una obsesión. Verás, en el antiguo Egipto, morir no era el final, era apenas el comienzo de un viaje eterno. Y para ese viaje necesitabas una casa, no cualquier casa, una morada que pudiera resistir la eternidad misma. Mira a tu alrededor en tu propia habitación por un segundo. Todo lo que ves, tu teléfono, tu computadora, las paredes que te rodean, todo eso desaparecerá en unos cuantos siglos. Las pirámides han estado ahí por 45 siglos. 45. Déjame ponértelo de esta manera. Cuando Cleopatra miraba las pirámides, ya eran más antiguas para ella de lo que Cleopatra es para nosotros hoy. Entonces Keops convoca a su arquitecto jefe, un hombre llamado Hemiunu. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque Hemiunu no era un arquitecto cualquiera. Este hombre era un genio matemático, un visionario que entendía conceptos de geometría y astronomía que Europa no redescubriría sino hasta miles de años después. Las búsquedas arqueológicas recientes han revelado que Hemiunu fue el verdadero cerebro detrás del proyecto más ambicioso de la historia humana. Pero espera, antes de que Hemiunu pudiera siquiera empezar a diseñar, necesitaba resolver un problema fundamental. ¿Dónde construir esta monstruosidad? Y aquí viene algo que la mayoría de la gente nunca se pregunta. ¿Por qué Giza? De todo Egipto, con kilómetros y kilómetros de desierto, ¿por qué ese lugar específico? La respuesta te va a volar la cabeza. Giza no fue elegida al azar. El sitio fue seleccionado con una precisión matemática aterradora. Primero, estaba en la orilla occidental del Nilo. Para los egipcios, el oeste era donde se ponía el sol, el reino de los muertos. Pero hay algo más, algo que los investigadores solo descubrieron en los últimos años usando tecnología satelital. La Gran Pirámide está alineada con una precisión casi perfecta con los puntos cardinales. Hablamos de un error de solo 0.03 de un grado. Para ponerlo en perspectiva, eso es más preciso que el meridiano del Observatorio de Greenwich en Londres, construido 4.300 años después. ¿Cómo lo lograron sin brújulas, sin GPS, sin ningún instrumento moderno? Usaron las estrellas. Específicamente, rastrearon las estrellas circumpolares que nunca se ponen bajo el horizonte, creando un norte verdadero perfecto. Pero eso requería observaciones nocturnas durante meses, cálculos complejos y un entendimiento sofisticado de la mecánica celeste. Estamos hablando de una civilización que dominaba la astronomía antes de que la palabra astronomía existiera. Ahora, una vez elegido el sitio, viene la parte que todos quieren saber. ¿Cómo rayos movieron las piedras? 2.300.000 bloques, cada uno pesando entre 2 y 15 toneladas. Algunos de los bloques de granito rojo de la Cámara del Rey pesan hasta 80 toneladas. 80. Eso es como mover 16 elefantes africanos adultos, sin ruedas funcionales, sin poleas complejas, sin caballos. En 1990, el arqueólogo Mark Lehner y su equipo hicieron un descubrimiento revolucionario cerca de las pirámides. Encontraron lo que solo puede describirse como una ciudad.
No un campamento de esclavos miserables, sino una ciudad planificada y sofisticada con panaderías industriales, cervecerías, dormitorios organizados y hasta un complejo médico avanzado. Analizaron los huesos encontrados en el cementerio de los trabajadores. Y escucha esto, estos hombres comían carne regularmente. En el antiguo Egipto, la carne era un lujo que la mayoría de la población solo probaba en festivales especiales. Estos trabajadores la comían casi a diario. Encontraron evidencia de vacas, ovejas, cabras, incluso pescado del Nilo. Sus dietas eran mejores que la del egipcio promedio. Pero hay más. Los huesos también mostraron algo extraordinario. Evidencia de cirugías ortopédicas exitosas. Huesos rotos que habían sanado correctamente, a veces con implantes primitivos. Si estos hubieran sido esclavos desechables, ¿por qué molestarse en curarlos? No tiene sentido económico mantener vivo a un esclavo lesionado. La verdad es mucho más fascinante. Estos eran trabajadores especializados, ciudadanos orgullosos que veían la construcción de la pirámide no como una condena, sino como un honor sagrado. Imagínate, eres un cantero de un pequeño pueblo del Alto Egipto. Un mensajero del faraón llega a tu aldea. Te han seleccionado para trabajar en el proyecto más importante de la civilización, la morada eterna del Dios viviente. Tu familia recibe compensación, tu aldea recibe prestigio y cuando mueras, tu tumba estará cerca de la pirámide, garantizándote un lugar en el más allá. ¿Aceptarías? Por supuesto que sí. Pero incluso con trabajadores motivados, el problema logístico sigue siendo monstruoso. ¿Cómo movían esas rocas? Y aquí es donde el genio egipcio realmente brilla. Primero, hablemos de dónde venían las piedras. La mayor parte de la piedra caliza fue extraída directamente del sitio. Sí, cavaron la meseta de Giza para obtener material de construcción. Es como si construyeras tu casa usando la tierra de tu propio jardín, excepto que tu jardín es del tamaño de 10 campos de fútbol y tu casa pesa 6 millones de toneladas. Para las piedras de calidad superior, especialmente las del revestimiento exterior que hacían brillar la pirámide como un espejo bajo el sol, las traían de Dura, al otro lado del Nilo. Y para el granito rojo de las cámaras interiores, ese venía de Asuán a 800 kilómetros río arriba. 800 kilómetros, de bloques de 80 toneladas. ¿Cómo? El Nilo. Durante la temporada de inundación, cuando el río crecía y se desbordaba, los egipcios aprovechaban el agua adicional para transportar los bloques en barcazas masivas. Construyeron canales temporales que llegaban casi hasta el pie de la meseta de Giza. El agua hacía el trabajo pesado. El río era su autopista, su sistema de transporte masivo. Pero espera, porque una vez que las piedras llegaban al sitio, el verdadero desafío apenas comenzaba. En 2014, un equipo de físicos de la Universidad de Ámsterdam hizo un experimento que finalmente resolvió uno de los misterios más persistentes. Recrearon las condiciones del antiguo Egipto y probaron diferentes métodos de transporte. ¿Sabes qué descubrieron? Los egipcios mojaban la arena frente a los trineos que arrastraban las piedras. Parece contraproducente, ¿verdad? La arena mojada debería ser más pesada, más difícil de atravesar. Pero no, la arena mojada en la proporción correcta, aproximadamente el 5% de agua, reduce la fricción a la mitad. A la mitad. Imagínate 100 hombres tirando de un trineo sobre arena seca necesitarían aplicar una fuerza tremenda para moverlo. Pero con arena mojada a la consistencia perfecta, ese mismo trineo se desliza como si estuviera sobre hielo. El agua llena los espacios microscópicos entre los granos de arena, creando una superficie casi lubricada. Y los egipcios lo sabían. Hay pinturas de tumbas que muestran a un hombre parado en la parte delantera del trineo, vertiendo agua sobre la arena. Durante años, los arqueólogos pensaron que era simbólico, ritual, pero esto solo explica cómo movían las piedras horizontalmente, cómo las levantaban, 146 metros hacia arriba. Capa tras capa tras capa. Y aquí es donde las teorías se multiplican, porque no tenemos una respuesta definitiva. No hay un manual de construcción de pirámides esperando ser descubierto. Pero tenemos evidencia, pistas, y esas pistas pintan un cuadro fascinante. La teoría más aceptada involucra rampas, no una sola rampa gigante, porque eso requeriría más material que la pirámide misma y el ángulo sería demasiado pronunciado para que los hombres tiraran de las piedras.
No, probablemente usaron un sistema de rampas múltiples que rodeaban la pirámide en espiral, como una escalera de caracol gigante. En 2017, un equipo franco-egipcio encontró evidencia de una rampa interna dentro de la Gran Pirámide usando muografía, una técnica que usa rayos cósmicos para ver dentro de estructuras masivas. Esta rampa interna podría haber sido usada para transportar los bloques de granito más pesados a las cámaras superiores. Pero incluso con rampas, hay un problema de geometría pura. A medida que la pirámide crece en altura, la rampa debe extenderse más y más para mantener un ángulo transitable. Eventualmente, la rampa se volvería más masiva que la pirámide. Probablemente combinaron métodos: rampas externas para las primeras capas, rampas internas para las secciones superiores, y solo posiblemente, algún tipo de sistema de palancas y contrapesos del que no hemos encontrado evidencia directa, pero que explicaría ciertos aspectos logísticos que de otra manera no tienen sentido. Pero hay algo más que necesitas entender sobre la construcción de las pirámides, algo que la mayoría de la gente nunca considera: la organización. 20 años. Eso es cuánto tiempo tomó construir la Gran Pirámide, según Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto 2000 años después. Los egiptólogos modernos creen que probablemente tuvo razón. 20 años para colocar 2.300.000 bloques. No estamos hablando de colocar ladrillos pequeños. Estamos hablando de piedras de 2 toneladas que necesitaban ser extraídas, transportadas, levantadas y posicionadas con precisión milimétrica. Esto no fue solo un proyecto de construcción, fue una máquina de logística militar operando con eficiencia de relojería. Requería la coordinación de decenas de miles de personas trabajando en sincronía perfecta. Canteros en las canteras, transportistas en el río, constructores en el sitio, panaderos alimentando a las tropas, cerveceros manteniendo la moral alta, administradores llevando registros meticulosos de cada recurso. Y todo esto lo lograron sin papel, sin computadoras, sin teléfonos. Usaban papiro y tinta, cálculos matemáticos en tablillas, y un sistema de mensajeros que corrían por todo Egipto coordinando el flujo constante de recursos. Encontraron papiros administrativos, los papiros de Wadi el-Jarf, que son básicamente los registros de envío más antiguos del mundo. Detallan el transporte de bloques de piedra caliza desde Tura a Giza durante el reinado de Keops. Son mundanos, técnicos, extraordinariamente detallados, y prueban algo crucial. Este no fue un proyecto mítico dirigido por magia o extraterrestres. Fue un proyecto humano dirigido por burocracia, matemáticas y determinación absoluta. Ahora, hablemos de la precisión de la construcción misma, porque esto es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales. El error es de solo 3/60 de un grado. Las esquinas son ángulos de 90 grados casi perfectos. La base es casi un cuadrado perfecto, con una diferencia de solo 4 centímetros entre el lado más largo y el más corto. Y recuerda, estamos hablando de una base de 230 metros por lado. Para poner eso en perspectiva, imagina que intentas dibujar un cuadrado perfecto del tamaño de 2 campos de fútbol usando solo cuerdas, estacas y tu ojo, y no puede estar desviado por más de 4 centímetros. ¿Podrías hacerlo? Con toda nuestra tecnología moderna sería un desafío, pero los egipcios lo hicieron, usando la geometría, el agua para nivelar y años de observaciones astronómicas. Y aquí está lo que realmente te va a sorprender. Los bloques están colocados tan perfectamente que no puedes deslizar una hoja de papel entre ellos. Ni siquiera usaron mortero en la mayoría de la estructura. Piensa en eso. Bloques de 2 toneladas cortados y colocados con tal precisión que el ajuste es hermético. Sin adhesivos modernos, sin cemento Portland, solo piedra sobre piedra. ¿Cómo cortaban las piedras con tal precisión? Usaban herramientas de cobre, más suave que la piedra que estaban cortando. Suena imposible, pero aquí está el truco. Usaban arena como abrasivo. Aserraban la piedra con sierras de cobre mientras vertían arena en el corte. La arena hacía el trabajo de corte real. Las sierras de cobre solo guiaban la dirección. Para perforar agujeros usaban brocas de cobre huecas con arena.
Giraban la broca mientras aplicaban presión y agregaban arena, y lentamente, metódicamente, perforaban cilindros perfectos a través del granito. Encontraron núcleos de piedra desechados en Asuán que muestran las marcas espirales de este proceso. Es trabajo manual puro, repetitivo, agotador, pero funciona. Y con suficientes hombres trabajando en suficientes piedras simultáneamente, puedes producir los miles de bloques necesarios. Ahora, hay algo más sobre las pirámides que la mayoría de la gente no sabe. Algo que cambiaría completamente cómo las ves si pudieras retroceder en el tiempo. Las pirámides no lucían como lucen hoy, pero cuando fueron completadas, estaban cubiertas de piedra caliza blanca pulida de Tura que brillaba bajo el sol egipcio como espejos gigantes. La cima estaba coronada con un piramidión de electro, una aleación de oro y plata que capturaba los primeros y últimos rayos del sol cada día. Imagínate parado en el desierto, el sol naciente tocando la cima dorada de la pirámide, la luz deslizándose por las caras blancas pulidas, el monumento entero iluminándose como una estrella en la tierra, visible desde kilómetros de distancia, un faro de luz y poder que proclamaba la gloria del faraón y la grandeza de Egipto. Los visitantes árabes medievales escribieron sobre ver inscripciones jeroglíficas en las caras exteriores de las pirámides. Esas inscripciones desaparecieron cuando los bloques de revestimiento fueron saqueados durante siglos para construir el Cairo. Solo quedan algunos bloques de revestimiento originales en la base de la pirámide de Kefren, dándonos un vistazo de lo que alguna vez fue. Pero aquí está lo que realmente te va a dejar pasmado: el descubrimiento que prometí al principio. En 2017, usando detectores de muones, los científicos descubrieron un vacío gigante dentro de la Gran Pirámide. No una cámara conocida, un vacío completamente nuevo, de al menos 30 metros de largo, situado encima de la Gran Galería. Nadie sabe qué es, nadie sabe qué hay adentro. Podría ser un vacío estructural diseñado para reducir el peso sobre la Gran Galería. Podría ser una cámara oculta sellada durante 4500 años, esperando ser abierta. Podría contener tesoros, textos antiguos o simplemente nada. Y aquí está lo fascinante: no podemos mirarlo, no fácilmente. Para acceder a él, tendríamos que perforar o excavar a través de toneladas de piedra antigua, arriesgando dañar irreparablemente el monumento más icónico de la historia humana. Entonces, esperamos, usando tecnología cada vez más sofisticada para espiar dentro sin tocar, tratando de resolver un misterio escondido en piedra hace 45 siglos. Porque esa es la realidad enloquecedora de las pirámides. Incluso después de décadas de excavaciones arqueológicas, de tecnología satelital, de tomografías de muones, de análisis por computadora, todavía guardan secretos. Todavía nos desafían, todavía nos fascinan, todavía nos hacen preguntarnos cómo una civilización sin nuestras ventajas modernas logró lo imposible. Y quizás esa es la lección más importante que las pirámides nos enseñan. No se trata solo de cómo movieron las piedras o cómo las apilaron. Se trata de lo que los humanos pueden lograr cuando se organizan hacia un objetivo común, cuando combinan planificación meticulosa con determinación absoluta, cuando se atreven a imaginar lo imposible y luego dedican generaciones a hacerlo realidad. Los egipcios no tenían grúas hidráulicas, pero tenían el Nilo. No tenían computadora, pero tenían matemáticas sofisticadas. No tenían electricidad, pero tenían las estrellas. Y sobre todo, tenían algo que ninguna tecnología puede reemplazar: la voluntad humana de crear algo que dure para siempre. 4500 años después, las pirámides siguen en pie. Outlastaron a los imperios que vinieron después. Sobrevivieron terremotos, guerras, saqueos. Vieron el ascenso y caída de Roma, el nacimiento del cristianismo y del islam, las cruzadas, el renacimiento, la revolución industrial, 2 guerras mundiales. Y seguirán en pie mucho después de que tú y yo hayamos desaparecido, mudos testigos de piedra de lo que la humanidad puede lograr cuando se atreve a soñar con la eternidad. Entonces, la próxima vez que alguien te sugiera que las pirámides fueron construidas por extraterrestres o por alguna tecnología perdida, recuerda esto: fueron construidas por personas. Personas como tú y como yo.
Personas que se despertaban cada mañana, comían su pan y bebían su cerveza, y salían a mover piedras bajo el sol abrasador del desierto porque creían que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. Y tenían razón. Las pirámides no son solo tumbas, son declaraciones. Son desafíos lanzados a través de los milenios. Son la prueba de que con suficiente ingenio, organización y determinación, los humanos podemos lograr literalmente cualquier cosa, incluso construir montañas. Si esta historia cambió tu perspectiva sobre lo que creías posible, hazme un favor, dale like a este video y suscríbete al canal, porque hay miles de historias como esta esperando ser contadas, miles de misterios antiguos esperando ser explorados, y no quieres perderte ni una sola. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cada vez que pienses que algo es imposible, imagina a un egipcio antiguo mirándote y sonriendo, porque ellos movieron montañas con sus propias manos.